En materia con el guión que tenemos preparado para ustedes, a petición de los jubilados del INJUPEN, tenemos una comunicación directa con el señor subdirector, otro Mario Suazo, que nos atiende gentilmente en vivo a esta hora desde su despacho para poder atender algunas de las dudas que tienen, repito, los jubilados del INJUPEN respecto a cómo marcha la institución, si ya se pagó el 14avo, y por otro lado hablan de un aumento que también se les estaría acreditando, repito, a los jubilados del INJUPEN. Buenas, Mario, un placer saludarlo acá en el proselitista.hn. Buenas tardes, mucho gusto estar con ustedes. Sí, en efecto, en INJUPEN ya se pagó el 14avo, ya está aprobada la revalorización. El día de mañana se pagan las pensiones, como es costumbre en INJUPEN, todos los 20, y el día viernes se haría efectivo la revalorización de este 2024. Muy bien, ahora Mario, el tema relacionado con cómo marcha la institución respecto al fortalecimiento, respecto a la capitalización del mismo, siempre está esa consulta que tienen los jubilados en razón de que se dice, por ejemplo, muchas cosas en el INPREMA y que creen que es el mismo fenómeno que ocurre en el INJUPEN, el manejo es el mismo, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la condición en que se encuentra actualmente el INJUPEN? Bueno, cuando nosotros llegamos en la nueva administración junto al director Amable Jesús Hernández, encontramos que el INJUPEN tenía un déficit actuarial de 70.000 millones. Esto confunde a veces a algunas personas. Cuando hablamos de déficit actuarial, son cálculos a futuro, considerando las obligaciones que tiene la institución, estos análisis nos indican que en el 2030, en aquel momento que en el 2035, INJUPEN ya no iba a tener recursos líquidos para hacer frente a sus obligaciones, o sea, los beneficios que pagamos a nuestros jubilados y pensionados. En 2 años de administración hemos reducido ese déficit actuarial en más de 15.000 millones, actualmente está en 55.000 millones, y se ha mejorado el ratio de solvencia, también con un aumento de las inversiones bastante significativo, que en promedio estaban en alrededor del 9% cuando llegamos, y ya están cercanos al 11% en este año 2024. Entonces, no hay que ser alarmistas. Sí, sabemos que hay un problema, pero se están tomando las decisiones adecuadas para que este sistema en un mediano y largo plazo sea sostenible actuarialmente y pueda garantizar la jubilación para los actuales afiliados del INJUPEN. El tema relacionado con el incremento para los jubilados, Mario, es un tema técnico que quizás no se comprende fácilmente. Por ejemplo, hay jubilados que quieren que les suban unos 5.000, unos 10.000 empiras, quieren ganar bien, ¿verdad? De repente consideran que si el INJUPEN tiene liquidez, pues que les permitan un incremento de esa naturaleza. Cuando en la práctica, entiendo, la ecuación actuarial es otra, porque es importante aclarar cuál es ese mecanismo que se utiliza para poder aplicar los aumentos. Sí, hay 2 factores claves que nos plantea la ley para definir la revalorización. Acuérdense, esto no es un aumento per se, sino que es un ajuste que compense la inflación que se da. El cálculo de la revalorización de las pensiones se considera la inflación, pero como el instituto tiene ese déficit actuarial, entonces hay una formulita que es el ratio de solvencia. Entonces la inflación se disminuye multiplicada por ese ratio de solvencia, ¿verdad? Para hacer un balance, porque tenemos que garantizar el pago de las pensiones actuales, pero también tenemos que garantizar que las generaciones que hoy están aportando, que se van a jubilar en 10, 15, 20 años, sigan gozando de un instituto de pensiones que tenga la capacidad financiera para hacerse cargo de ella, ¿verdad? Entonces, claro que entendemos la situación de muchas personas que tienen pensiones que no son suficientes para afrontar los gastos que una persona de la tercera edad tiene que afrontar en Honduras, medicinas, etcétera, etcétera, ¿verdad?
pero hay que entender que debe de haber un balance, ¿verdad? Entonces, y si calculamos el aporte que da un empleado en su vida laboral, a lo largo de su vida laboral, con los beneficios que obtiene al jubilarse, son mucho mayores. O sea, el INJUPEN retribuye mucho más de lo que se aporta en la vida laboral. Todo el tema de las inversiones, usted hablaba de que va caminando la institución como corresponde. Es importante siempre conocer a dónde van esas inversiones. Para el caso, hemos visto cómo otros institutos de previsión le apuestan al tema de proyectos habitacionales, le apuestan a proyectos de centros de diversión, le apuestan a prestarle al Estado para construir centros cívicos, le apuestan para otros megaproyectos. ¿Cómo andan las inversiones del INJUPEN? ¿En qué están invirtiendo el dinero de los jubilados? Bueno, alrededor del 50% de nuestras inversiones están con instrumentos financieros con el Estado, bonos soberanos. De ahí un 20% de nuestra cartera está en certificado de depósito con la banca privada. Otro 20% es la cartera de préstamos que tenemos con nuestros afiliados y un 10% con instrumentos varios, la inversión en el centro cívico gubernamental, por ejemplo, y otro tipo de instrumentos de diversificación, algunas acciones, somos accionistas, tenemos unas acciones militares en Banpaís, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ahí hay otro 10% que está diversificado. Actualmente tenemos ya los proyectos para retomar la construcción de proyectos habitacionales que son muy rentables y además hay un déficit habitacional en nuestro país y creemos que INJUPEN puede presentar una oferta activa a sus afiliados y jubilados y a la población en general. Bien, a propósito de esos proyectos de vivienda, ¿de cuánto tiempo estamos hablando como para poder hacer realidad? Hace tiempo, según lo que yo recuerdo, no viene a la mano un proyecto habitacional de parte del INJUPEN. ¿Qué tanto hace falta? Como usted señala, fíjese que acá otros sectores han acaparado esta industria de la construcción de casas, unas casitas de fósforo le llaman a algunos sectores, que de repente le salen altamente costosos a la población, pero que los cotizantes al INJUPEN están a la expectativa de que eso sea una realidad. ¿De cuánto tiempo estamos hablando, Mario, para poder crear un proyecto habitacional para el beneficio de los afiliados? Sí, yo creo que es importante recordar sobre todo a las personas jóvenes, muchas de las colonias emblemáticas fueron construidas por diferentes institutos de previsión. INJUPEN desarrolló colonias como Calpule, por citar uno de los ejemplos, ¿verdad? En la década de los 90, con la implementación del modelo neoliberal, desmontan toda la capacidad de estas instituciones de construir estos proyectos habitacionales que eran muy rentables, ¿verdad?, para favorecer a intereses privados. Nosotros ahorita ya está el diseño del proyecto habitacional, está en su revisión en la Secretaría de Finanzas. Una vez con el dictamen comeríamos todo el proceso de licitación y etcétera, tramitología, permisos de construcción ambientales para iniciar la construcción. Entonces, probablemente el otro año estemos iniciando la construcción de estos proyectos habitacionales si Finanzas nos da el dictamen favorable. ¿Cómo está el trato para el jubilado? Hay personas que anhelan, por supuesto, que acá en el país por lo menos nos acerquemos en un porcentaje, quizás no al 100%, pero sí en un porcentaje considerable a las jubilaciones en los Estados Unidos, en otros países desarrollados, donde hay un trato extraordinario para el jubilado. ¿Cómo ustedes como gestión ven al jubilado? ¿Cómo lo están tratando al jubilado? ¿Cómo ustedes están invirtiendo en el jubilado? Me refiero al ser humano, a la persona. Bueno, el ser humano es el accionar de este gobierno, ¿verdad? Hay que decir que hay un problema estructural. Solo el 15% de los hondureños, entre todos los institutos de previsión, tienen acceso a jubilación. Entonces, el 15% de personas que están en un sistema de previsión son privilegiados.
eso es el primer elemento que debemos de tener. Hay un 85% que para ellos la jubilación es la utopía. Se está trabajando desde el gobierno de Xiomara para buscar alternativas y esquemas que permitan ampliar la cobertura de estos sistemas de previsión. Y Injupen está trabajando una reforma a la ley, ¿verdad? Que es un proceso que tiene que pasar por la Comisión Nacional de Banca y Seguros, lo tiene que aprobar la Asamblea de Injupen, después debe de turnarse el Congreso para aumentar la cobertura del Injupen a la ciudadanía en general. Ahora, si hablamos específicamente de Injupen, estamos hablando de más de 21,000 jubilados, ¿verdad? Los rangos de las pensiones, por ejemplo, hay 73 personas en Injupen que tienen pensiones arriba de los 100,000 lempiras. Después, 1,455 jubilados que tienen pensiones entre 36,000 y 99,000 lempiras. Entonces, digamos que este sector, ¿verdad? Que es la vía, pues tiene pensiones bastante dignas. Ahora, el resto de los pensionados están entre salarios entre 3,000 a 36,000 lempiras. Entonces, obviamente, entendemos que la inflación, el costo de la vida, elementos estructurales, el subempleo, son problemas que aquejan a la ciudadanía. Debe de trabajarse esquemas que garanticen la sostenibilidad para que estas coberturas se aumenten y para que las pensiones mejoren. Ahora, las pensiones, por ejemplo, del Injupen son mejores que las del Seguro Social. Entonces, hay que verlo dentro del contexto nacional, y el gobierno de nuestra presidenta Xiomara Castro entiende que hay que buscar esquemas. Pero también hay que entender que no hay comida gratis. Para un beneficio debe de ir una fuente de recursos para pagar ese beneficio, ¿verdad? Entonces, está bien la exigencia, pero hay que buscar los mecanismos que nos generen la riqueza para garantizarle a todas las hondureñas una función que es anhelo que tenemos. Cerrando el tema político, ¿cómo lo van a manejar o cómo ya lo están manejando en el Injupen? Ya están próximos, de hecho ya en su partido hay en marcha toda una campaña para las elecciones internas. ¿Cómo está su futuro político, el futuro de Amable? Porque ustedes tienen caudal político, Amable en Santa Bárbara, usted acá con su papá, bueno, de hecho forman parte de un movimiento, son reconocidos. ¿Cómo esto va a incidir en la institución? ¿Van a renunciar? ¿Van a continuar? ¿Cómo está el panorama para ustedes? Bueno, hay una instrucción clara de la presidenta que mientras ejerce cargos de dirección en las instituciones públicas en general, tenemos la autorización, ¿verdad?, para en procesos internos, y ahora nuestro derecho como ciudadanos de participar, y en su momento si de asumir una candidatura tocará dejar el cargo de institución. Creo que somos respetuosos con la ley, bastante clara. No se pueden utilizar recursos de la institución para ningún fin que no sea dar los beneficios a los jubilados. Y en eso nosotros tenemos las puertas abiertas de Injupen para, además que tenemos todos los ordenadores del Estado, auditorías externas, pero podemos mostrarles en qué se invierten los recursos, cuáles son los casos, y no va a ser de la institución o de corrupción, no lo permitimos. Ahora, como ciudadanos somos un rol dentro del partido y tenemos claro si decidir una casa. Cualquier elección popular a dirigir la institución. Ok, gracias Mario por atender este tiempo con el proselitista.hn. Estamos pendientes de ahí cómo evoluciona la gestión de ustedes en el Injupen y estamos a la orden. Saludos. Igual a la orden, muchas gracias. Usted que es jubilado, bueno, está en la actualidad al día de cómo marcha la institución, que le sirve a muchísimas personas. Son bastantes los servicios que da el Injupen y que, bueno, tienen que estar bajo el Cristo. No, y ojalá se mejoren esas jubilaciones, ¿verdad? Porque en todos lados. Es que yo he preguntado